El cuidado mantiene viva a la sociedad, pero sigue siendo el trabajo más invisibilizado y feminizado de nuestro tiempo. ¿Cómo reconocerlo, redistribuirlo y dignificarlo para que las mujeres no sigan pagando con su tiempo, su empleo y su autonomía? Hoy, en Diálogos de Ciudad, conversamos con Gloria Ortiz y Natalia Escobar sobre las cifras que revelan la carga real del cuidado en Cali y las acciones que pueden convertirnos en una sociedad verdaderamente cuidadora. Les damos la bienvenida a Diálogos de Ciudad, conversaciones sobre equidad de género, un espacio liderado por el Observatorio para la Equidad de las Mujeres, con el fin de tener estas conversaciones sobre equidad de género, derechos de las mujeres y todos estos temas que deben estar como prioridad en la agenda del Estado, de la sociedad y de las organizaciones. Hoy me acompañan dos invitadas muy especiales con quien me place compartir este espacio. La primera es Gloria Ortiz, líder de comunicaciones del programa Cali Cómo Vamos, un programa ciudadano que hace seguimiento a indicadores sobre calidad de vida en la capital vallecaucana, que además este año cumple 20 años. Gloria, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Lina y Natalia, por este espacio el día de hoy. Para mí es un honor acompañarlas y poderles contar un poco sobre la encuesta de percepción ciudadana y los resultados que tenemos sobre cuidado. Y me acompaña también Natalia Escobar, parte del equipo del Observatorio para la Equidad de las Mujeres. Es la directora de proyectos, además magíster en economía, doctora en ciencias sociales. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias por la invitación, gracias Gloria por estar aquí con nosotras y pues un tema muy importante, hablar sobre cuidados, una de las actividades humanas más importantes, así que encantadísima de estar acá contigo. Ya lo ha dicho Natalia, en este episodio vamos a hablar sobre cuidados, entendiendo el cuidado o los cuidados como esas actividades que sostienen la vida de todos los seres humanos y que, por supuesto, tienen un espacio muy, muy importante en nuestras conversaciones cuando queremos referirnos a la equidad de género. Quiero que empecemos, Natalia, por favor, contándole a nuestra audiencia qué es eso de los cuidados, a qué nos referimos cuando hablamos de cuidados, que además son actividades principalmente cargadas o recargadas en las mujeres, como lo han mostrado muchas investigaciones y como lo podemos evidenciar en nuestra vida cotidiana. Bueno, los cuidados es al mismo tiempo la actividad humana más importante porque es lo que permite sostener la vida y entonces nos referimos a hacer la comida, asegurarse que la gente esté viva, darle cuidados a las personas, ¿no? Desde los cuidados directos, que es proteger, alimentar y cuidar a alguien, hasta los indirectos, que es asegurar las condiciones materiales y físicas para que la sociedad pueda existir, pero al mismo tiempo es la actividad más invisibilizada. Y aquí hay un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta, es que es una actividad feminizada, pero invisibilizada, lo que implica que al ser la actividad que más realizan las mujeres, que ya vamos a ver las cifras que nos va a contar Gloria, hace que esa contribución que hacen mayoritariamente las mujeres a las economías de los países, pues terminen siendo poco relevantes en las conversaciones diarias y por tanto en las formas en las que negociamos el acceso a recursos, ¿no? Entonces las mujeres terminan teniendo muchísimas dificultades para tener acceso a ingresos, a formas de alimentar a sus hijos, de alimentarse a sí mismas. En este sentido, si bien termina siendo una actividad muy importante, que en muchos casos la denominamos como amor, la denominamos como solidaridad, pues termina siendo un trabajo, porque realmente los cuidados son un trabajo, pues al mismo tiempo terminan siendo un eje de desigualdad enorme en la sociedad humana. Gracias, Natalia. Hablábamos hace un momento en este tema de cuidados sobre, por ejemplo, quién le paga a la mamá por hacerle el almuerzo o por lavarle la ropa. Entendemos esas actividades como si fueran parte de la vida sobre la que no hay ninguna obligación, cuando en realidad es un gran trabajo, ¿no? Y que marcan nuestra economía Por también. supuesto, se asume que son una responsabilidad de las mujeres mayoritariamente, pero se asume que es una responsabilidad
de todas y todos, pero no hay una contribución alrededor de esto. Ahora, no necesariamente tiene que haber esta contribución, pero lo que sí necesitamos es una sociedad cuidadora en la que se entienda que los cuidados hay que poder darlos en dignidad y recibirlos como algo digno y no como al arbitrio de algunas personas que lo quieran dar, porque también es importante recordar que hay un montón de personas en el mundo que necesitan cuidado y que no tienen acceso a esos cuidados. Y en ese sentido, pues tiene que dejar de resultar una forma de la responsabilidad individual y tiene que ser una responsabilidad colectiva como sociedad, que nos encarguemos de que todas las personas puedan cuidar y ser cuidadas de manera digna. Así es. Gloria, en la encuesta de percepción ciudadana más reciente de Cali, ¿cómo vamos? Esta encuesta se hace una vez al año. Por primera vez se incluyó un módulo sobre cuidados. ¿Qué dice la percepción ciudadana? ¿Qué dice la gente sobre este tema de cuidados? ¿Cuáles son los datos más relevantes? Bueno, efectivamente por primera vez incluimos este tema de cuidados y podemos ver que realmente hay una brecha grande entre hombres y mujeres en el tema de cuidado. Por ejemplo, cuando les preguntamos a los caleños sobre el tiempo que no dedican a labores de cuidado, podemos ver que en las mujeres, 5 de cada 100 mujeres no dedica tiempo a labores de cuidado y en los hombres, 25 de cada 100 no dedica tiempo. Entonces el dato en los hombres es 5 veces mayor que en el de las mujeres. Y ahora, además de participar las mujeres en más actividades, también participan más horas. Por ejemplo, por cada hombre que dedica 9 horas a dedicar ese tiempo como a labores de cuidado, hay 3 mujeres que dedican esa misma carga horaria. Entonces, pues ahí podemos ver que hay una brecha alta. Un dato que nos causó bastante como curiosidad es que le preguntamos a los ciudadanos si consideran que las mujeres tienen mayor carga de labores de cuidado y 54 de cada 100 ciudadanos considera que sí. Pero entonces si llevamos esto a las mujeres, 67% de las mujeres considera que sí. Y si lo llevamos a los hombres, 39% considera que sí. Entonces el dato de las mujeres es 2 veces mayor que el de los hombres y ahí podemos ver que todavía hace falta como sensibilizar más porque sí sabemos que las mujeres tienen mayor carga, pero realmente dentro de la sociedad todavía como que no se reconoce esta carga. Y para finalizar como en el tema de datos, si miramos, por ejemplo, el tiempo que las mujeres pueden dedicar a ocio, podemos ver que las mujeres que tienen mayor carga de cuidado en el hogar, pues dedican menos tiempo a ocio. Por ejemplo, así como un dato que les puedo dar, es que si nos miramos como el tiempo que dedican las mujeres para ir a cine, las mujeres que tienen mayor carga dedican más o menos como 27%. O sea, hay 27% de mujeres que pueden ir a cine, pero las mujeres que tienen mayor carga alrededor de un 44% sí puede hacerlo. Entonces, ahí también podemos mirar que si las mujeres tienen mayor carga, pues tienen menos tiempo como de poder hacer otras actividades que les permita como salirse un poco como de esa zona de estar en su hogar y de cuidar los hijos o hacer otras actividades pues como que impliquen como ese cuidado. Muy bien por estos datos porque nos muestran que en efecto hay una carga altísima de cuidado sobre las mujeres y en la percepción también se evidencia por parte de ellas, sobre todo, ¿no? Exacto. Falta tal vez que los hombres o las identidades diversas empiecen a tener este tema como prioridad también en su agenda porque finalmente esto hace parte de la sociedad que construimos. Natalia, estas cifras que nos cuenta Gloria, que hacen parte de la encuesta de percepción ciudadana de Cali, ¿cómo vamos? Unidas a las que tiene el Observatorio para la Equidad de las Mujeres, que también ponen en evidencia que las mujeres tienen más carga de cuidado, dedican menos tiempo al autocuidado, tienen niños y personas adultas mayores a cargo y eso las limita en sus autonomías, cómo inciden precisamente en su autonomía, en el empleo, en la autonomía física, cómo las hace tal vez más vulnerables a ser víctimas de violencia de género. Bueno, esas desigualdades enormes en el que se encuentran una gran cantidad de mujeres, pues por supuesto las ponen en una posición de desventaja y de vulnerabilidad muy grande porque se asume que es responsabilidad de las mujeres. Y esto tiene unas penalidades en el mercado de trabajo amplísimas. Las mujeres sufren mucho más el desempleo, participan mucho menos del mercado de trabajo, es decir, se ofrecen menos su mano de obra en el mercado de trabajo porque
se asume y ellas mismas asumen que su lugar, su responsabilidad principal es el cuidado de los hijos, el cuidado del hogar, el cuidado de las personas que necesitan cuidados. Y esto, digamos, no sería del todo negativo si esto no implicara que al mismo tiempo esto se vuelve un vector de la desigualdad, porque entonces las mujeres terminan teniendo mucho menos acceso a recursos y esto las vuelve también dependientes. Y cuando hablamos de violencias basadas en género, pues la dependencia, por ejemplo, de sus agresores, pues hace que queden en una posición en la que no pueden salir de relaciones violentas, de relaciones donde hay agresiones constantes, donde hay violencia intrafamiliar, no solamente en contra de ellas, sino en contra de sus hijos. Es muy importante recordar que recientemente se ha venido trabajando en un concepto en Colombia que se llama la violencia vicaria, que es la violencia que se ejerce de manera sistemática sobre niños, sobre mascotas o sobre personas que una mujer quiere mucho para hacerle daño a ella. Entonces hemos visto incluso hombres que han asesinado a sus propios hijos por hacerle daño a su pareja o expareja. Entonces es muy importante pensar de qué manera nos vamos a repartir, de qué manera nos vamos a redistribuir los cuidados como sociedad para que esta actividad humana, que es muy importante, pero que no solamente tiene una carga, sino que también es algo que se desea hacer. Tenemos que pensar que como humanidad nos gusta cuidar, somos cuidadores, somos gregarios, nos gusta tener hijos, queremos que la humanidad persista. Pues si queremos eso, tenemos que encontrar las maneras en las que podamos cuidar de manera sostenible, cuidar de manera digna, porque lo que encontramos es que todas las penalidades las están recibiendo mayoritariamente las mujeres y cuando nos trasladamos a municipios donde el Estado llega menos, donde hay menos posibilidades de acceder a ciertos servicios, pues son las mujeres las que están asumiendo esas labores de cuidado comunitario. Entonces, el cuidado del río, el cuidado del ecosistema, el cuidado de los hijos para que no se conviertan en actores del conflicto armado, lo están asumiendo las mujeres en el Pacífico colombiano, en las zonas de difícil acceso, en la selva, en el mar. O sea, como hay que pensar de qué manera logramos que las mujeres no tengan esta carga enorme y que pareciese que es una responsabilidad exclusiva de ellas y pues son ellas las que literalmente le están poniendo el pecho a las balas, por ejemplo, en zonas de amplísimo conflicto armado, con sus ollas comunitarias y estas formas súper creativas, pero donde no estamos viendo las figuras de los hombres cuidando, porque no es solamente, que es muy importante, pero no es solamente lo que pasa al interior de los hogares, sino que cuando transitamos desde el espacio público, también vemos que son las mujeres las que están asumiendo esas tareas de cuidado, incluso de manera remunerada. Cuando vamos a ver cómo se tercerizan los cuidados por fuera del hogar, por ejemplo, los emprendimientos de almuerzos o los emprendimientos de cuidados, pues también son de mujeres. Entonces, esos emprendimientos tienen menores ingresos, menores acceso a recursos, entonces también incluso la tercerización de los cuidados termina a cargo de las mujeres y entonces sigue convirtiéndose esto en un vector mucho más amplio de desigualdad y de poner a las mujeres en una posición de mucha más vulnerabilidad. Así es, muy interesante este tema y quisiera preguntarte, Gloria, en esta misma línea, ¿qué implicaciones notan desde la medición, desde los indicadores de Cali, cómo vamos? ¿Qué implicaciones tiene esta situación de cuidados en otras esferas de la vida de las mujeres, como el empleo, la educación, el transporte? ¿Qué otros resultados correlacionados tenemos? Bueno, ahorita Natalia mencionaba que las mujeres tienen mayor acceso al tema del empleo y pues por ende pues tienen mayor desempleo y también hablaba de la autonomía para las mujeres que es más compleja porque están llevando a cabo como esas labores de cuidado. Entonces, las mujeres dedican alrededor de más como del doble de tiempo que los hombres a las labores de cuidado y esto les impide a ellas, como decía Natalia, poder adquirir un empleo o un empleo que tenga como esa carga horaria normal que son como las 8 horas es complejo para ellas. Aparte de eso, la posibilidad de acceder a empleos formales para las mujeres es mucho más complejo que para los hombres y eso se debe a que ellas están en la casa cuidando, entonces de pronto se presta para que no haya la oportunidad de educarse, de estudiar o de capacitarse, entonces les retrasa un poco como esa parte profesional. Eh, un dato que te puedo dar es que, por ejemplo, las mujeres que aparte que se dedican a cuidar en el hogar y tienen niños menores de 5 años,
41 de cada 100 mujeres dedica alrededor de 9 o más horas a esos cuidados del hogar. Entonces, imagínate, o sea, dedican todo ese tiempo, pues realmente es muy poco el tiempo que les puede quedar a ellas para educarse o también para pensar en un trabajo formal. Y adicional, mira que estas mujeres que dedican esta mayor carga de cuidado se perciben como pobres. Y ahí entra un poco como ese tema de la autonomía, porque claro, ya se perciben como pobres porque no tienen la forma de tener una remuneración, entonces pues dependen de una persona que en este caso pues puede ser como la parte masculina, entonces ahí también se presta para lo que mencionaba Natalia como ya de las violencias, porque pues hay como una diferencia ahí. Qué interesante. Yo quisiera proponer un ejercicio para nuestra audiencia y es que piense en su propia carga de cuidado en perspectiva con la de las mujeres que la rodean, con sus madres, esposas, hermanas, hijas o todas las personas que hacen parte de un hogar para pensarse cuál es la carga de cuidado que tiene cada una y si realmente están equilibradas. Y con esto de que si están equilibradas, quiero preguntarles, empiezo con Gloria, ¿qué se podría hacer ante este panorama para que la situación de cuidado no siga siendo una limitante para las mujeres, que les impida el acceso laboral, que les impida terminar los ciclos educativos? ¿Qué nos dicen las cifras? ¿Cuál podría ser como esa ruta, ese camino o esas acciones, tal vez desde el Estado, desde las empresas o desde la sociedad para ir o para seguir esta ruta hacia la equidad de género? Bueno, lo primero podría ser como el tema de los espacios de cuidado, o sea, que realmente tengamos espacios de cuidado en la ciudad. Ahorita se está hablando un poco como de cuidarte, entonces de poder como reforzar esto y que las mujeres tengan un espacio real donde puedan tener, que los niños puedan ir a estudiar, aprender, o que si tienen adultos mayores ellos puedan estar ahí, eso les permita a ellas equilibrar la carga de poderse ir a trabajar. Entonces yo creo que esa sería como un punto principal al que debemos enfocarnos. El otro es dentro de las empresas, que podamos tener flexibilidad para las mujeres. Primero que se reconozca que hay mujeres que tienen mayor carga de cuidado. Y entonces tener una flexibilidad para esas mujeres que puedan tener como la posibilidad de estar en su trabajo, que eso no les impida desarrollarse profesionalmente, pero que también puedan tener la posibilidad de estar en espacios donde ellos pues deben de cuidar. Entonces que tengamos como una flexibilidad en las empresas. Lo otro también a partir de las empresas es como el tema de cuando la mujer está embarazada, tiene su bebé y que hay una licencia, que la licencia recae más tiempo en la mujer que en el hombre. Desde ahí ya tenemos una diferencia porque pues el hombre no tengo muy claro, creo que tiene como 5 días o 15. 15, bueno, tiene 15 días y la mujer es más o menos como 6 meses, ¿cierto? Que está con el bebé, entonces ahí le estamos dando toda la carga a la mamá. Si tratamos como de equilibrar esto, pues podemos lograr que el hombre también esté ahí desde el día cero y acompañe a la mamá en el proceso. Pero pues eso también se tiene que hacer desde las empresas y pues obviamente pues generando políticas. Y pues creo que algo también ya fundamental y es, ahora les mencionaba que en la ciudad todavía no está como esa sensibilización porque no se reconoce en su totalidad que las mujeres tienen mayor carga. Ahora les decía que los hombres consideran en menor medida que las mujeres tienen mayor carga. Entonces creo que ya hay un proceso de sensibilizar y que se haga como desde la parte educativa, que se haga también desde las empresas. Por ejemplo, ahorita las empresas están direccionando mucho como hacia un enfoque de género en sus políticas internas. Entonces que se tengan esas políticas para que se reconozca la cantidad de horas que una mujer dedica a las labores de cuidado. Me gusta mucho esta intervención que hace Gloria desde el programa Cali Cómo Vamos, porque las empresas efectivamente tienen una gran responsabilidad en esta construcción de una sociedad que primero reconozca los cuidados, que los legitime y que entienda que estas actividades que sostienen la vida, como decía hace un momento, no deben estar sobre las mujeres, no son responsabilidad completa de ellas, no son una muestra de amor, no son su deber, no son aquello que les toca por haber sido madres, esposas, abuelas o hijas, sino que son cargas o actividades que para sostener la vida deben estar en manos de todas, todos y todas y las personas involucradas. Natalia, ¿qué responsabilidades hay ahí en complemento a lo que nos cuenta Gloria del Estado, de las empresas y de toda la sociedad? Bueno, lo primero que habría que reconocer es cuáles son los actores que son responsables de los cuidados. Hay, digamos, como que la literatura ya plantea
varios puntos y hay uno que es como el diamante de los cuidados, digamos, un concepto importante donde pone en varias puntas pues quiénes deberían ser los responsables y pues vemos que hay una carga particular sobre las familias. Cada punta es las familias, el mercado, que son las empresas, el Estado y la sociedad civil. Todas esas actores de los que somos parte en muchos momentos, ¿no? A veces somos parte de la empresa, a veces somos parte de la familia, a veces somos parte de la sociedad civil, pues somos responsables de ofrecer estos cuidados y de ver de qué manera logramos equilibrar estas cargas. Para esto es importante pensar la política pública en diferentes niveles para hacer que todos estos actores pues logren entrar a ofrecer estos cuidados desde la responsabilidad que le corresponde. El país ha venido avanzando en políticas públicas. Recientemente fue aprobado el COMPES asociado al Sistema Nacional de Cuidados, que esperamos que sea un inicio muy importante para pensar en una sociedad cuidadora. Cali, por ejemplo, también está trabajando en su sistema distrital de cuidados y si bien muchas de las políticas que nos menciona Gloria son importantes, yo haría un llamado sobre todo a que pensemos estas políticas no como programas específicos, sino como una articulación de políticas públicas que sean capaces de ir hacia el reconocimiento, hacia la redistribución, hacia el reconocimiento de los cuidados de manera amplia, es decir, que no nos quedemos con políticas públicas específicas como por ejemplo la flexibilidad hacia las mujeres, sino que ese reconocimiento de los cuidados que tiene que ir para todas y todos, pues tiene que por ejemplo también reconocer la flexibilidad de los hombres para que ellos también se empiecen a hacer cargo de los cuidados, porque también cuando el Estado dice la licencia de maternidad de las mujeres es de muchos días y la de los hombres es de pocos días, pues lo que el Estado está mandando es un mensaje, pues son las mujeres las que tienen que cuidar y no los hombres. Y cuando vamos a ver, pues hay un montón de mensajes que todo el tiempo el Estado está enviando sobre quién debe hacerse cargo. Pensemos, por ejemplo, en la pandemia cuando la mayor interrupción fueron los circuitos de cuidado, pues lo que el Estado nos estaba diciendo es son las mujeres las que son las principales responsables de cuidar. Y las familias, ¿no? En el núcleo familiar. Entonces, ahí tenemos que pensar cómo esas políticas públicas van hacia lo inmediato y es que necesitamos, hay personas que están sufriendo en este momento, que necesitan cuidados inmediatos porque están en emergencias humanitarias o porque están en hogares donde hay una amplísima vulnerabilidad dado los índices de pobreza que hay que atender de manera inmediata. Hay un nivel medio en el que tenemos que trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, las empresas específicamente, y ahí tenemos que pensar que políticas internas de las empresas, pero pensadas con una articulación desde la política pública, logran establecer formas de cuidado diferentes en las que no sean las mujeres las que tengan que retirarse del mercado de trabajo para cuidar, sino que todas, incluyendo a las empresas, se hagan cargo de los cuidados y tenemos que pensar en una política pública de largo plazo que logre sensibilizar para que haya reconocimiento específico sobre esos cuidados, pues para que empecemos a pensar que lo que necesitamos para sobrevivir como humanidad, lo que necesitamos para sostener la vida son cuidados en términos de dignidad y sobre todo necesitamos entender que cuidar no es esa actividad horrible delegada específicamente a ciertas personas que son incluso en muchos casos consideradas de segunda categoría, sino que es una actividad humana esencial y que por tanto debería movilizar toda nuestra existencia para que cada vez tengamos sociedades más equitativas y sociedades donde, como dicen muchas autoras, haya vidas que merezcan ser vividas. Me gusta mucho eso de que necesitamos cuidar con dignidad, porque justamente tengo aquí los datos de la encuesta más reciente del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, que nos dicen que de las mujeres que se reconocen como afrodescendientes, oído esta pregunta que está bien desagregada, 4 de cada 10 mujeres que se reconocen como afrodescendientes y que fueron encuestadas en Santiago de Cali no tiene lavadora en la casa. Mientras que para las mujeres que no se reconocen como afro, 1 de cada 10 no tiene lavadora. Y sabemos que si uno no tiene lavadora en la casa, pues toca lavar la ropita a mano o ir al río o alquilar la lavadora y asumir toda la logística de la entrega, la devolución y el dinero. También hay datos como que 7 de cada 10 mujeres afrodescendientes
en Cali no tienen trabajo, mientras que para las mujeres no afro 5 de cada 10, y que no tienen tiempo para hacer actividades de autocuidado, como ahora nos decía Gloria, no pueden ir a cine, no pueden ir ni siquiera a pintarse las uñas, no pueden dormir porque pues no hay tiempo, tienen demasiada carga de cuidado. Esta diferenciación, Natalia, de mujeres que se autorreconocen como afros y que no, también nos da un mensaje, es como si la pobreza y la carga estuviera racializada. Por supuesto, hay un concepto muy importante que es la pobreza de tiempo. La pobreza de tiempo pues configura falta de tiempo para hacer actividades de la vida común. O sea, cuando sentimos que no nos alcanza el día, que es demasiado, pues empezamos a sufrir de pobreza de tiempo. Y lo que encontramos es que las mujeres racializadas, que además están racializadas y son generalmente mujeres más empobrecidas, pues sufren con mucha mayor anuencia la pobreza en general y la pobreza de tiempo en particular. En ese sentido, es muy importante que estas políticas públicas puedan recoger las actividades y la vida de las mujeres más vulnerables, porque efectivamente son mujeres que tienen que dedicarles muchas más horas a las actividades de trabajo de cuidados, pero además porque si bien dentro de los hogares, por ejemplo, por no tener lavadora o no tener implementos específicos, pero luego a veces para muchas es no tener agua, es no tener energía eléctrica, es no tener con qué cocinar, ¿no? No se limita solamente al electrodoméstico, sino que va mucho más allá. Cuando empezamos a escarbar allí, encontramos que son las mujeres las encargadas de gestionar el agua, es decir, las encargadas de suplir muchas actividades que debería suplir el Estado. Y son las mujeres racializadas entonces las que principalmente, al menos en el Pacífico colombiano, están poniendo sus cuerpos y sus vidas al servicio de la sociedad. Y como sociedad no estamos siendo capaces de retribuir esos servicios que ellas están dando, sino que al contrario, cada vez se les carga con mayores actividades de cuidado y con mayores vulnerabilidades, lo que hace que se impida que ellas salgan de estas trampas de pobreza enormes, de estas situaciones de violencia en la que no solamente se ven violentadas por agresores al interior de sus parejas, que por supuesto que sucede, que hay unos altísimos índices de violencia intrafamiliar, sino que además por fuera de los hogares, porque dentro del mercado de trabajo, por ejemplo, tienen que vender su mano de obra muy barata, además de maneras muy flexibles y precarias, donde quedan expuestas a un montón de violencia. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Cali, quiénes son las mujeres que se emplean en el trabajo doméstico y de cuidados remunerado, pues son principalmente mujeres racializadas que en muchos casos vienen de otras regiones. Eso configura unas cadenas de cuidado porque ellas vienen a cuidar, pero no tienen tiempo y no tienen las posibilidades de cuidar directamente a sus hijos, es decir, son otras mujeres racializadas en otros contextos las que terminan cuidando a sus hijos, porque generalmente es su mamá, su hermana, su tía las que cuidan, y entonces si las políticas públicas no son capaces de reconocer que las personas afro y que las personas indígenas y que en general las personas racializadas sufren unas mayores vulnerabilidades, pues no vamos a tener un sistema o unos sistemas de cuidados que sean capaces de ser, que sean capaces de irrumpir en esa desigualdad y lograr intentar cambiar esas condiciones estructurales. Así es, estamos en Diálogos de Ciudad, hoy hablando sobre el tema de cuidados y quiero cerrar con una pregunta muy concreta, con una respuesta también muy concreta, y es ¿por qué es importante seguir midiendo la percepción ciudadana, la realidad de las mujeres y de todos los ciudadanos si queremos hablar de equidad de género, de cuidados? Porque es importante seguirle invirtiendo a esta medición. Empiezo con Gloria. Bueno, es importante porque como lo vimos en la encuesta, todavía hace falta esa sensibilidad y ese reconocimiento de este tema. Realmente es un tema que hace parte como muy de la cultura, muy de las mujeres siempre han tenido como la carga, siempre es la que cuida, siempre es la que está en casa. Entonces es importante porque es bueno ir cambiando el discurso, es bueno ir formando una infancia que piense diferente y una infancia que pueda mirar que tanto niños como niñas pueden en su casa aportar de la misma manera en temas de cuidado, que tanto mujeres como hombres lo pueden hacer. Entonces es importante por eso y es importante seguir hablando de esto porque hay que reconocer que las cifras tienen una brecha en las mujeres y los hombres.
Por ejemplo, si hablamos de términos de desempleo, 75 de cada 100 hombres se ubican en empleo o están buscando empleo. Y si miramos en las mujeres, 56 de cada 100 lo están haciendo. Entonces, es un dato menor. Por ejemplo, la tasa de desempleo de las mujeres es mayor que la de los hombres, es 12,6% y en los hombres es 9,4%. Entonces, es importante que sigamos hablando de esto porque hay que reconocer que hay una brecha y hay que mirar cómo actuamos para que esa brecha cambie y para que estemos en una equidad en cuanto a las condiciones. Cerremos, Natalia, porque es importante seguirle invirtiendo a la medición. Es importante tener en cuenta que la historia de las mujeres ha sido la historia de la invisibilización. Se ha invisibilizado sus obras literarias, se han invisibilizado sus contribuciones al mundo y hoy en día la sociedad está pensando cómo hacemos para visibilizar. Y son los datos los que de alguna manera nos permiten generar ciudadanía porque es el relato de las mujeres, el relato de nosotras diciendo, oiga, señor Estado, oiga, señores empresas, oiga, señor sociedad, aquí está nuestra contribución a esta sociedad es amplísima. Lo que nos muestran los datos es que el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en muchos países es alrededor del 20%, en algunos alcanza a ser el 40% del PIB. O sea que esa contribución termina siendo el sector más importante de la sociedad y sin todo ese trabajo que hacen mayoritariamente las mujeres, pues no es posible tener una sociedad. Así que tenemos que visibilizar nuestra contribución, tenemos que visibilizar también nuestras angustias para que empecemos a poner sobre la agenda las necesidades nuestras, nuestros deseos, para que tengamos una sociedad más justa. Así es, agradezco mucho a Gloria Ortiz del programa Ciudadano Cali ¿Cómo vamos? Y a Natalia Escobar del Observatorio para la Equidad de las Mujeres por esta charla tan nutrida. Muchísimas gracias por su sintonía. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.